Y continuando nosotros con el programa de hoy, martes, segundo día de la semana, siempre con mucho contenido interesante, con muchas cosas interesantes que compartir con todos ustedes. Saben ustedes que siempre conversamos y compartimos contenidos, segmentos de diferentes ámbitos. Y uno de nuestros segmentos que tenemos siempre para la gente emprendedora, para la gente que tiene siempre esas ideas innovadoras que desarrollar a nivel profesional, pues es este segmento que realizamos con nuestra querida compañera Yarisa Reyes, pues que ya está con nosotros y que le damos la bienvenida en este momento. Gracias, gracias. Un gusto estar aquí, sí, para que hablemos de emprendimiento, de esas Claro, ideas. claro que sí, claro que sí. Tú sabes que siempre es muy interesante hablar de estos temas porque hay muchas personas con inquietudes que no saben a veces cómo comenzar, por dónde arrancar con una idea en cierta forma innovadora, con una idea que pueda aportarle a la gente en términos de negocios y demás. Sí, realmente a veces se tiene la idea, o te llega una idea, pero tú no sabes cómo desarrollarla. Y dices, sí, y comienza a hablarle a las personas de ella y dicen, ay, sí, es muy buena, pero tú no sabes por dónde arrancar. No sabes por dónde arrancar. O si arranca, pues a veces no toma ciertas cosas en cuenta y luego entonces se convierten en baches que te pueden hacer pues perder dinero, perder tiempo. Entonces, sí es bueno como cuando tenemos una idea así, pues aterrizarla. Una idea de negocio, pues vamos a aterrizarla. Sí, tú sabes que es muy importante por eso, porque a veces pasa mucho de que hay personas que dicen, mira, yo me ahorré tiempo, si yo hubiera sabido tal cosa, si cuando yo comencé me hubieran dicho esto, eso es muy común que pasa, Sí, muy común de que las personas le dicen a uno, tú güey, si yo hubiera sabido tal cosa, eso a mí no me pasa, o como dice un amigo mío, yo tengo un amigo que él tiene una forma un poquito más jocosa de decirlo, él dice, eso llegó tarde a mi vida. llegó tarde a su vida o Sí, sí, sí. quizás a veces tampoco no lo buscamos, porque ahora mismo también con toda la cantidad de informaciones que nosotros tenemos, lo que pasa es que hay gente que no quiere hacer la tarea. A veces, Ah, hay muchos que no quieren hacer la tarea, otros se sí, lanzan y dicen sí. en el camino vamos viendo. En Ay, el camino vamos o viendo. sea Entonces, que aquello de decir que sobre la marcha vamos viendo cómo las cosas se dan o que la carga se acomoda en el camino, eso en el emprendimiento no funciona. no es que no funcione, porque a cada quien le funcionan cosas diferentes, Sí, pero, ¿qué, qué chulo sería que usted pueda iniciar su emprendimiento teniendo un plan de negocio que a usted le dé informaciones importantes de su negocio o de la idea que tiene, que la pueda desglosar. Porque sí es verdad, en el camino usted va ajustando muchas cosas, pero es diferente yo resolver en el camino que yo ir ajustando en el camino porque ya yo tengo un plan. claro, O sea, claro. es diferente. Incluso cuando usted tiene una idea de negocio, yo entiendo que el primer paso es justo eso, usted sentarse a aterrizarla y a elaborar ese plan. Y siento que mucha gente como que subestima el plan de negocio. Cuando uno le dice, mira, tienes que elaborar tu plan de negocio de ese emprendimiento que tú quieres realizar, incluso de personas que ya han empezado, tú les dices, tú tienes un plan de negocio. Y te dicen, bueno, yo he ido Ay, mi haciendo algo, madre. pero Ay, bueno, así. y te dicen o a veces también buscan un patrocinio o un financiamiento Ay, Dios o incluso mío. hasta una asesoría, una consultoría y el consultor le dice, pues envíanos tu plan de negocio para ver como de forma 360 como cuál es tu emprendimiento. Y le dicen, "Ah, a veces no saben, a veces no saben, a veces no lo tienen. Bueno, mira, yo lo que hago es esto y lo he venido haciendo de tal forma y ya. Y eso es lo que tienen. Entonces yo siento que subestiman mucho esa parte. Cuando tú le dices a una persona, mira, ese emprendimiento, elabórate tu plan de negocio, llévalo a papel, documentalo. Dicen, ay, no, mira, que yo no tengo tiempo para eso.
Pero a veces ese no tengo tiempo para eso se convierte en que lo adelante, tú no tienes claridad en muchas cosas de ese emprendimiento y que luego tú no sabes cómo resolver. Claro. Hasta lo más mínimo, o sea, hay personas que tú le dices, ¿y cuál es, por ponerte un ejemplo, cuál es tu propuesta de valor en ese emprendimiento? Y dicen, y se te quedan ahí, bueno, yo no sé, yo lo que hago taza, yo sé que yo hago taza personalizada, me fui con la taza, yo igual que la otra vez. O sea, la pregunta es, ¿cuál es tu propuesta de valor, verdad, para el mercado? Yo vendo taza, Yo vendo taza. ya, pero ¿cuál es tu propuesta de valor? Porque hay mucha gente que vende taza, Bueno, yo la vendo más barata. pero hay mucha gente que también vende taza barata. Entonces, desde ahí parte, o sea, el tú poder establecer tu plan de negocio te va a dar tanta información y claridad de tu negocio. Y yo siempre le digo a la gente, cuando tú estás elaborando este plan, que es una planificación de tu negocio, o sea, una planificación de ese emprendimiento, un plan de negocio, Sí, sí, claro. también te va dando mucha información de ti como emprendedor, porque es lo primero. O Sí, sea, sí, cuando yo sí. tengo que elaborar un plan de negocio, yo voy viendo, yo como emprendedor de esta idea, de este proyecto, ¿qué me conecta a mí con él? ¿Qué yo misma tengo para agregarle a este proyecto? ¿O por qué yo quiero desarrollarlo? ¿Qué tan amplia es esta idea? Pero cuando usted no quiere sentarse a elaborar este plan, pues después usted no sabe ni siquiera a qué cliente se está dirigiendo. Ah, no, mira que no me están comprando. Es más, que elaboré de que coloqué una campaña de publicidad y como que no está teniendo alcance. Ah, porque tú ni siquiera, ¿cómo va a tener alcance si tú ni siquiera sabes cuál es tu segmento de Ah, cliente? Entonces, obviamente no va a tener alcance. Entonces, en ese punto, son el plan de negocio, esa planificación de tu emprendimiento, te da mucha información. Primero, desde la parte más simple, o sea, desde esa parte de cuál es tu propuesta de valor, desde por qué surgió este emprendimiento, qué tú quieres hacer con este emprendimiento, o sea, qué cosas o qué valor le va a aportar al mercado que tú desarrolle esa idea, ese emprendimiento. Entonces, a veces hay personas que ni siquiera eso saben. No, que a mí me dijeron que tú de la tasa daba dinero, yo me puse a hacer esto. ese, Ajá. ese también es un punto muy importante. ¿Qué tanto puede afectar el desarrollo de un proyecto nuevo, de un negocio nuevo? El hecho de tú iniciar tomando como referencia, como punto de partida o como motivación principal, eso deja mucho. Eso está dejando. Bueno, yo tengo una frase que me gusta. Ay, Dios mío. Cuando las mujeres bajan la voz, señores, cuando bajan la voz para responderte una pregunta, coge miedo, que hay problema. Yo digo que el dinero es una consecuencia de tu trabajar en tu pasión. Entonces, Wow. si el dinero o la prosperidad, la abundancia para mí, es una consecuencia de tu trabajar en tu pasión. Si tú inicias un emprendimiento solo porque me dijeron que eso está dejando dinero en el mercado, cuando lleguen los retos, cuando lleguen esos días Ay. donde tú no te quieres levantar, donde tienes problema con un proveedor que no te cumplió a tiempo, donde tienes que pagar nómina y no sabes de dónde la vas a pagar, o donde tienes que comprar material gastable o materia prima para ese emprendimiento y no tienes los recursos, tú te vas a trancar. Tú te vas a trancar, a ti no te van a llegar las ideas, tú no vas a encontrar ideas creativas de qué hacer para tú obtener lo que tú necesitas para que tu negocio siga hacia adelante, porque lo único que a ti te motiva es el dinero. Entonces, si no me estás dejando dinero ahora, Sí, sí, sí. que lo que me está es rompiendo la cabeza de pensando, ¿qué yo voy a hacer? Obviamente vas a tirar la toalla. Entonces, Claro. es diferente cuando a ti te apasiona lo que tú haces. O sea, sí, me apasiona. Obviamente tampoco no lo podemos fundamentar. O sea, el apasionarte o el que tú conectes con una idea es importante, pero tú también luego en este plan de negocio tú le vas a aplicar la parte de los racionales. Sí, es verdad que me gustan las tasas, pero vamos a ver si realmente la tasa o la venta de tasas es algo rentable y que me vaya pues también a producir en algún momento ganancia, porque también es otro punto que lo hemos hablado antes. La gente cree que estoy iniciando. O sea, iniciando, ya yo me voy a hacer millonario, yo voy a tener mi dinero. Emprendedor, dueño de su propio tiempo. Ahora yo Mm, pregunto, ¿por qué tú te ríes cuando tú dices emprendedor y dueño de tu propio tiempo? Que tanto así que la segunda parte de la frase
no la puedes ni terminar de la risa. No, porque la gente dice eso, de que no, yo voy a emprender para ser dueño de mi propio tiempo. Usted va a ser dueño de su propio tiempo, es cierto, pero al inicio de ese emprendimiento, si usted antes trabajaba 8 horas, ahora va a tener que trabajar 12 o Ay, 15, ay, porque es su proyecto santo. y usted va a ser todólogo al inicio, que yo siempre se lo digo a la gente. Entonces, es por eso que me río, porque tú eres dueño de tu propio tiempo, pero eso no quiere decir de que tú vas a trabajar menos. O Sí, sea, es sí. que tú vas a poder gestionar mejor ese tiempo en los espacios del día que tú entiendas que tú eres más productivo, que no va a ser igual que cuando tú eres empleado, que si a ti te dicen que de un 8 a 5, aunque tú a las 6 de la tarde tu hora más productiva, no, tú tienes que ir de 8 a 5. Entonces ya en tu emprendimiento tú lo que haces es que maneja más ese tiempo. Pero hay gente, hay emprendedores y lo vemos que hay una cantidad de personas en las redes sociales también compartiendo su experiencia como emprendedores que a veces están los domingos sentados Fajao, trabajando. fajao, claro. Obviamente eso es algo temporal, pero a veces es esa parte temporal que no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio. Sí, sí, porque pasa mucho de que hay épocas del año, hay tiempos, hay incluso oportunidades que se dan que tú tienes que tirar para adelante y tú tienes que entregarte en cuerpo y alma. Y que como yo digo, o sea, antes yo conversaba o sea, esta idea la conversé con una persona hace unos años y ella me decía, es que los emprendimientos son como un bebé. O Sí, sea, sí. el bebé iniciando, el bebé lo que necesita es cuidado, alimentación, atención. En esos primeros años, el bebé no es que ni siquiera tú le vas a decir de que, como, como hacían antes, de que mira, ponme ese vaso de agua ahí en la cocina. No, porque es un bebé al inicio, el bebé lo que necesita es atención, cuidado, que tú lo alimentes y todo eso. Entonces, los emprendimientos pasa lo mismo. O sea, al principio tú lo que vas a tener es que invertirle dinero, tiempo, energía, ideas, creatividad, todo eso. Tú no vas a obtener los resultados inmediatamente. Entonces, hay personas que confunden eso y creen que, ay, si dueño de tu propio tiempo es que tú vas a trabajar menos. No, lo que pasa es que tú vas a gestionar ese horario y que también, como dicen mucho en el lenguaje popular, tú estás trabajando para lo tuyo. Porque es lo que Sí, dicen, no, porque tú estás trabajando para lo tuyo. sí, sí, definitivamente. Una cosa es, o sea, qué tanto daño quizás puede haberle hecho a la gente en el tema del emprendimiento, el hecho de que hay personas que solamente quieren ver el resultado o que ven el resultado que tú has obtenido, pero no se imaginan el proceso que por el que tú pasaste para llegar hasta ahí. Realmente, desde mi opinión, eso hace mucho daño, porque lo primero es que cuando la gente hace eso, lo hace desde la comparación y no desde la inspiración. Entonces, cuando tú te comparas con una persona que ya vivió su proceso y que ahora Sí, está viendo los resultados de ese proceso, entonces tú no estás pendiente a tu vida, a tu emprendimiento, a tu esfuerzo, tú estás pendiente a lo que está haciendo el otro, al ajá. resultado que ya el otro tiene. Y eso lo podemos ver en la vida. O sea, nada más no se aplica en el emprendimiento. En la vida en sentido general vemos gente de que, ah, mira, mira cómo todos los resultados de fulano, lo que está haciendo fulano y esto, pero tú no conoces la historia que hay detrás de esa gente. O sea, tú no conoces el proceso que esa persona vivió o está viviendo. Por eso que yo digo, ay, sí, cuando dicen de que después lo llaman suerte, y le digo yo, la suerte la creo yo, porque mi Claro. suerte la estoy creando yo. Entonces, a veces usted cree que el otro tiene suerte, porque usted ve nada más los resultados. Ahora, el proceso que esa persona ha vivido, solo la conoce ella. Entonces, eso hace mucho daño porque no te permite tú enfocar tus energías en lo que realmente es importante, que es lo que tú decidiste emprender, por estar mirando qué está haciendo el otro. Porque tú lo miraras como inspiración y tú dijeras, déjame conocer la historia de él para ver todo el proceso que él pasó. Y cuando tú quieras tirar la toalla, tú dices, no, mira, yo me voy a inspirar en fulano, que él pasó este y este proceso, y míralo como él está viendo sus resultados. Pero no es para eso. Es para decir, ¿y por qué que lo mío no funciona? Mira a fulano y mira yo aquí cogiendo lucha y No, míralo a él cómo sí, anda. y entonces comienza la comparación y comienza entonces a entender un merecimiento, o sea, ¿cómo te digo? A ver un merecimiento en ti, pero en el otro entonces a ningunearlo, a Es decir, como, porque ujú. fulano
Él no tiene la mitad del talento que tengo yo. Exacto. Él no ha cogido la puerta a la lucha que yo he cogido. Mira, él es un Entonces, muchachito, él es un hijo de papi y mami, mira lo que le sí, está pasando, sí. yo aquí pasando trabajo. Y por ahí no vamos. Y ese es el gran problema realmente. Sí, hace mucho daño, realmente que sí. Claro que sí. Porque lo hacemos desde la comparación y no, pues, buscando inspiración en los demás. No, y al final de cuentas cada quien vive su propia historia, su propio proceso, sus propias condiciones, que son diferentes entre cada quien. Claro. Lo que a veces a una persona le puede tomar un año, a otro le toma muchísimo más tiempo por las condiciones que pueda tener cada quien. Exacto, porque cada quien está viviendo su propio camino. Y incluso lo vemos hasta en empresas que son de la misma industria, que hay empresas que a los 5 años, a los 3 años ya están viendo número verde, o sea, ya están viendo beneficio. Pero hay otras que le toma 10 años y son de la misma industria, o Sí, 5 años y son de la misma industria. Ver el resultado, ¿por qué? Porque internamente tienen procesos diferentes, claro. no todos cuentan con el mismo personal, quizás igual de comprometido. Aunque sean de la misma industria, no todos tienen las mismas, no tienen la misma creatividad en cuanto a un proceso que a uno le funcione, que al otro no. O sea, eso es muy variado, incluso aunque sean de la misma industria y se dediquen vamos a decir, a vender el mismo producto. Sí, sí, Tienen procesos internos diferentes, personal diferente, líderes diferentes. claro. Entonces todo eso pues influye. Claro que sí. Mira, a mí me ha pasado mucho. Yo he estado, digamos que desde dentro de proyectos, de empresas, de personas, que cuando yo conozco la realidad de incluso las situaciones personales viejas que pueden tener personas, yo mismo he sacado la conclusión, sin ser un experto en nada, sin saber mucho de eso, pero yo digo, pero es que fulano o fulana, hasta que fulano o fulana no superen tal cosa, como que no, Ese negocio no va a eso avanzar. como que no va, se va a quedar como encaquillado, Ujú. porque hay cosas que tienen como que pasar y hasta que esa persona no despierte y no se dé cuenta, eso no es que no va a ir para parte, No, sino que va pero, a tener un pero tope, va a tener un tope. el nivel de crecimiento, de posicionamiento que la gente incluso espera de esa persona o de esa empresa, no le va a llegar hasta que no quizás no logre esas cosas. Que el problema es que a veces esa misma persona ni siquiera sabe que eso está pasando. Y A por, veces, y sí, por eso también era que comentaba que elaborar este plan de negocio también te va a dar información sobre ti como emprendedor. claro, O sea, si por ejemplo, si yo tengo un problema con el delegar o con el liderar, o si yo tengo un problema con relación a la puntualidad, con relación al tiempo, eso se va a reflejar en mi emprendimiento. sí, Eso sí, se va a sí, sí, reflejar en mi emprendimiento. O sea, si yo no puedo delegar o si tengo una situación con el delegar, ¿cómo yo voy a tener personal a mi cargo? O sea, ¿cómo yo voy a tener dentro de mi empresa hasta el diseñador que me va a hacer el arte de la taza? Porque seguimos con la taza. exacto, El diseñador que me va a hacer el arte de la taza, si yo no le puedo pasar instrucciones claras. Entonces, mi plan de negocio me lo va a ir diciendo, porque me va a ir diciendo qué socios claves yo necesito. Entonces, con esos socios clave que yo necesito, yo digo, ok, yo tengo situaciones con el delegar, entonces yo tengo que trabajarme esa parte antes o en el trayecto para yo poder pasarle instrucciones claras a ese diseñador y que el trabajo no se me estanque ahí. sí, sí, Entonces, claro, por eso decía que el plan de negocio también te va dando información sobre ti, porque es que incluso, sí, vamos a decir que mi segmento de cliente, no, porque mi segmento de clientes es la clase alta. Ajá, y yo tengo miedo de comunicarme con la gente, o tengo miedo escénico, o no puedo, o creo que otra persona, como dicen en el campo, dice, mira muchacho, gente no come gente, cree que otra gente te va. Entonces, aún en eso, tú te vas dando cuenta de las cosas o las habilidades que tú como emprendedor tienes que ir desarrollando claro, para que tu claro. negocio no se estanque, porque estamos hablando de eso mismo. Imagínate, va a llegar un punto donde tu emprendimiento va a necesitar que ya tú te eleves a otro nivel para que tú no seas quien estanque el negocio, quien estanque el proyecto. Entonces,
el plan de negocio te va diciendo así, como que toda esa visión incluso a futuro que tú quieres tener. Y cómo tú irte preparando para eso y cómo tú ir preparando si tienes un equipo, cómo ir preparando el equipo o ya cuando te toque tener un equipo, cómo tú también irte desenvolviendo, que es parte. Sí, sí, definitivamente. Eso es algo muy importante que tenemos que también tomar en cuenta. Mira, quiero hacer una parte para invitar a la gente a que nos llame o nos escriba a través del WhatsApp 809-536-1053. Usted puede integrarse en esta conversación, hacer su pregunta, dejar su comentario o simplemente hablar de lo que usted entienda que haya que conversar sobre este tema de la planificación, el modelo de negocio, ¿cómo se llama lo que tú me acabas de comentar así mismo? El modelo de Sí, negocio. sí, el modelo de El negocio. modelo de negocio en un emprendimiento para que usted no coja esa pela y para que se ahorre, para que se ahorre cierto tiempo, ¿verdad? De trabajo en esas cosas. Así mismo. Mira, por eso yo decía al principio que siento que la gente subestima el modelo de negocio o el poder que tiene esta planificación, porque el modelo de negocio no es más que tu plan de negocio. Claro, claro. Tu plan de negocio que te da ideas generales que luego tú la vas llevando de manera específica y se convierte en lista de tareas o de funciones que tú tienes que ir haciendo poco a poco en tu emprendimiento para lograr lo que tú quieres. Exactamente. No hay que volverse loco tampoco, ¿eh? Exacto, porque tampoco no es de que tú vas a hacer un plan de la NASA. Pero hay una herramienta que se utiliza mucho en la parte de negocios, que es un modelo que se llama modelo Canvas, que agrupa, y algo tan simple, o sea, simple en el sentido de que está contemplado en una sola hoja, pero él te agrupa así como que todos los aspectos que tú tienes que considerar al momento de tú hacer un plan de negocio, Sí. como de, te da muchísima claridad porque tú lo colocas o te va haciendo preguntas y cuando tú te vienes a dar cuenta, tú dices, oh, pero mira, yo tengo mi plan de negocio 360 porque ya yo sé cuál es, incluso lo podemos buscar para que sea, para decirlo así Sí, sí, claro. como que más específico, pero hablábamos justamente hace un rato de tu propuesta de valor. Entonces el Canva te va diciendo, ok, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué tú tienes para aportarle diferente a tus clientes? ¿Qué te va a hacer diferente a ti? Entonces, cuando tú comienzas a responder estas preguntas y luego vas también desarrollando de cuáles van a ser esas actividades claves que tú vas a desempeñar en este emprendimiento. O sea, si es, seguimos con la tasa, la venta de tasa, ok, la comercialización de tasas personalizadas, pero yo me imagino que tú vas a tener otro tipo de servicio. Entonces, ahí en esta herramienta, tú vas desglosando como que todos los servicios o productos que tú vas a vender en este emprendimiento que tú vas a ofrecer y eso te da ya como que, ok, mira, ya yo sé dónde que me tengo que enfocar, son estos servicios, son estos productos. Claro. Entonces, luego también está esa parte del segmento de clientes, o sea, de yo analizar como que cuáles son los hábitos, cuáles son las características de estos clientes que me van a comprar esa tasa, que van a adquirir este producto. Entonces, ¿dónde normalmente yo me relaciono con estos clientes? ¿Qué tipo de clientes son? Entonces, ya ahí, pues ya yo tengo mi segmento de clientes. Luego está la parte de también de usted como que establecer qué tipo de relación usted va a tener con estos clientes. Señor, ustedes pueden buscar ese modelo ahí en donde quiera que ustedes ponen modelo de negocio Canvas, le va a aparecer y ustedes se van a sorprender cuando terminen esa hojita. Es una sola hojita de Sí. toda la información sobre un emprendimiento que usted quiere realizar, que esa hojita le va a... Mira, ahí se lo dejamos de tarea a los oyentes que están escuchándonos y que quieren desarrollar su proyecto emprendedor. Bueno, pues ya usted sabe, búsquelo, googleelo ahí y todo lo que diga ahí, llénelo. Exacto, modelo de negocio Canvas. Claro. Aparte de esto, pues déjenme resaltarle todos los puntos para que ustedes que se motiven a buscarlo. Está la parte de relación con el cliente, ya que tengo mi segmento de cliente, entonces yo tengo que como que desglosar qué tipo de relación yo voy a tener con ese cliente, cómo va a ser mi modelo de servicio al cliente, qué experiencia yo le voy a brindar a ese cliente,
cómo va a ser la experiencia de ese cliente. Y esto es muy importante porque a veces empezamos un emprendimiento sin saber ni siquiera cómo yo voy a llegar a mis clientes y cómo yo lo voy a tratar. Entonces luego comenzamos a crecer, miren, no estamos hasta adelantando los pasos. Luego yo comienzo a crecer, pero no definí desde el inicio cuál va a ser mi relación con el cliente. Entonces luego yo vengo y entro a la hermana mía para que me ayude a atender los clientes, porque ya me están escribiendo mucho, pero la hermana mía tiene una forma diferente de cómo atenderlo, entonces ya al cliente no le gusta. Pero Sí, es sí. diferente cuando ya yo tengo establecido cuál va a ser mi relación con el cliente, cuál va a ser la experiencia de servicio que yo le voy a brindar y que ya cuando sea necesario que otra persona también pues intervenga, pues ya tiene una guía, ya tiene un modelo. Y mira que haciendo un paréntesis ahí, yo siento que ese es uno de los errores más grandes que están cometiendo las, los emprendedores, las empresas, las MIPIMES. Ajá. Empiezan con una idea que nace desde su fundador, con esta pasión y que quiero atender al cliente así, que se sienta así. Le busco toda la vuelta al cliente para que mi cliente quede convencido, quede satisfecho y que vuelva. Si necesitas Al paso Ajá. de oportunidades, los tienes años, que el correr. emprendimiento comienza a crecer. Ya Incluso hasta el 95% de fundador de este descuento y te proyecto no permite aprender. puede estar asistiendo a los clientes, pero entonces contrata un servicio al cliente. Pero en esa contratación de esa persona para asistir al cliente, no le pasa como que esta misión y esta visión que él tiene como emprendedor y la relación o la experiencia que él quiere que se le crea a este cliente. Entonces ya esa empresa va creciendo y va perdiendo su esencia. Y yo no sé si tú te has dado cuenta que hay empresas que hace 5 años, por ejemplo, 5 años, sí, mira que yo cuando fulano empezó, yo le comencé a comprar la taza y ese muchacho me respondía de una vez. Y eso era que esa taza me la entregaban al siguiente día. Oh, pues ahora ellos duran 5 días para responderme el mensaje que yo le pongo, hola, necesito una taza. O sea, y tú te das cuenta de cosas como esa. Y Sí, vivimos sí. en un mundo que es de la inmediatez, pero a veces fulano, Jorge, no sabe que ese servicio al cliente está durando 5 días para responderle un hola a ese cliente. Porque es que ya como que la experiencia del cliente ya pasa de del fundador de ese proyecto allá un servicio al cliente. Entonces usted tiene que tomarse muy en serio, usted transmitirle a todas las personas de su equipo cuál es la experiencia que usted quiere que su cliente siga viviendo, porque esa idea nació en usted y usted el que tiene que velar porque eso se mantenga y que todas las personas que lleguen pues también vayan transmitiéndole lo mismo que usted le transmite al cliente. Sí, eso es muy importante, realmente. El hecho de esa experiencia es una especie como de automatizar el trabajo, de que no importa Exacto. quién esté ahí, no importa quién lo haga, pues las cosas sigan marchando. Pero a veces pasa de que el trabajo se personaliza tanto, de que llega un punto de que es fulano el que atiende el negocio de los pollos, por Ujú. ejemplo, que cuando es otra persona no le enseñan necesariamente el sistema, o esa Exacto. persona tiene un estilo tan personal, tan particular, que a veces pudiera hasta transmitirle eso mismo y el otro no lo va a captar igual No, o no lo va a exacto. hacer igual que el otro porque eso es parte de su naturaleza. Y justamente en esa parte de relación con el cliente, en esa herramienta, pues usted puede definir desde el inicio cuál es el tipo de relación o de experiencia que usted quiere realizar con ese o tener con sus clientes. Claro. Entonces, por ahí vamos. Adicional a esto, también en esta herramienta le proporciona cuáles son los canales por los que usted va a llegar a sus clientes, que usted defina. Va a ser a través de las redes, yo voy a tener una oficina, yo voy a utilizar el marketing tradicional, el marketing digital. ¿Cómo usted El, va a llegar vola, a sus clientes? el volanteo. El volanteo, que si usted va a poner valla, todo ese tipo de cosas, pero ¿cómo usted va a llegar a sus clientes? Sí, Entonces, sí. a veces tú dices, voy a poner un negocio, pero tú no sabes, tú dices, ven acá, ¿y cómo que los clientes me van a escribir? Sí, porque pasa mucho también de que a veces hay personas que son muy buenos en lo que hacen, pero fuera de ahí no necesariamente van a tener las capacidades para saber cómo administrar su negocio, cómo mercadearlo, cómo trabajar el servicio al cliente, por ejemplo, cómo trabajar cosas así muy puntuales. Y a veces
hay que auxiliarse de otras personas, hay que buscarle la vuelta al asunto porque tenemos que darle para allá. Claro. Yo siempre digo sí que al inicio te toca hacer muchas cosas que no te gustan para que esa parte que a ti sí te gusta, donde tu parte creativa puede volar, se pueda dar. Claro, Pero hay gente a veces que, vamos a poner el mismo caso del de los pollos. sí, sí, sí. Si tú lo que tienes un negocio de pollo y tú lo que sabes vender pollo, cuando a ti te dicen di que hame un presupuesto o hame un estado de resultado de este mes, de cuánto tú gastaste y cuánto tú ingresaste. Ay, no, 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 mira, a mí háblame de vender pollo, de entregarle los pollos a la gente, de que los pollos lleguen aquí y te envíen, pero cuando tú me dices a mí de que me siente elaborarte un presupuesto, no, a mí no me gustan los números. Yo digo, a mí no me gustan los números. Pero en A mí no su, me gustan los números. pero, Entonces, pero en su cuenta le gustan. exacto. Entonces, por eso también llega un punto ya que tu propio negocio te va demandando personas que sean expertas en un área o que se especialicen en un área. Al principio quizá te toca hacer muchas cosas, pero luego tú dices, ok, mira, a mí no me gusta estar haciendo inventario. A mí lo que me gusta es tomarle foto al producto, por ponerte un ejemplo. Ok, yo voy a contratar a una gente para que me maneje el inventario, para que me lleve el control de ese inventario, porque yo en eso no soy muy bueno. Entonces hay que seguir avanzando y eso no puede ser un problema dentro de mi negocio. Entonces Exactamente. el mismo negocio te va, o el mismo proyecto te va diciendo como que qué tú vas necesitando. Y justamente ahí viene un punto que está dentro de esa herramienta. Hay dos que están, ¿quiénes van a ser tus socios clave? Esos proveedores, esos consultores, esos asesores. Incluso en la parte de tu socio clave, ahí entraría hasta esa persona que es una inspiración para ti, que tú le puedes pedir consejo. No compararte, sino pedirle consejo, que sea alguien de tu industria, que tú puedas o similar, o sea, que haya pasado procesos similares en el emprendimiento. Entonces, que tú definas quiénes van a ser esos socios clave, quién me va a vender la materia prima, quién es que me va a suplir la tasa, quién es si voy a tener un diseñador externo, cuál es el diseñador que me va a hacer tal cosa, quién es que me va a ponerme el diseño a la tasa, como que todo eso. Cuando tú tienes esa lista de quiénes van a ser tus socios clave, pues ya tú sabes, ok, con esta gente que yo voy a resolver, Sí, sí, y sí, entonces, claro. adicional a eso o entrelazado a eso también, cuáles van a ser mis actividades claves, porque yo tengo que hacer una serie de actividades para que internamente, para que esa tasa pueda llegar donde el cliente. Lógico. Entonces ahí también yo defino esa parte. Y una parte muy buena que a la gente le encanta. Bueno, primero los costos. Cuando ya yo tengo también esas actividades clave, esos socios claves, tengo mis servicios, ya sé cuáles son los productos o servicios que voy a ofertar, entonces yo tengo que sacarle un costo a eso, porque por eso es que circulamos dinero, porque a veces yo Claro. digo, yo no sé, yo sé que yo compro esa taza en 100 y la vendo en 150. Ajá. Y cuando tú le pones el transporte, el tiempo, el diseñador Ay, ay, gráfico, Dios mío. eh, Varias manos por las que pasa ese producto hasta llegar al consumidor. Tú dices, pero y tú crees que tú estás ganándole 50 pesos a ese producto porque tú lo compras en 100 y lo estás vendiendo en 150, pero cuando tú le entras todos esos costos, tú dices, no, pero mira, yo lo que estoy es circulando dinero, yo no estoy ganando dinero. Es más, yo estoy perdiendo. Dije, yo estoy perdiendo. Entonces, es importante ahí definir de los servicios o productos que yo voy a sacar al mercado, cuáles son los costos. sí, es muy importante. Y tú sabes que también, con relación, yéndonos un poquito hacia atrás, con relación al tema de la asesoría, hay mucha gente que le tiene miedo a la asesoría o que la satanizan mucho, porque ven casos de personas que cuando comienzan a despegar, entonces es que supuestamente aparecen gente que lo asesore, pero la realidad es que una persona que te asesore es importante y que no siempre va a ser un cuco ni va a ser algo que te va a traer problemas con ese tipo de cosas. Exacto. Tú sabes que con el tema de las asesorías, y más ahora que hay tantos asesores, consultores y todo eso, y miren, le está hablando Yarisa Reyes, que es consultora empresarial en GR Bricom Extra. Sí, Eh, Hay un punto con el tema de las asesorías y de la consultoría, que a veces la gente cree, o sea, tú me puedes contar la situación o los retos que tú estás teniendo en tu emprendimiento. Yo te puedo ofrecer un servicio de consultoría y ayudarte a mejorar un proceso, pero hay una tarea que tú tienes que hacer, ay, porque que ese negocio es tuyo, nació en ti.
Entonces, a veces la gente quiere una asesoría para que el asesor venga a resolverme mi problema. El asesor te va a ayudar o te va a apoyar a resolver esa situación o a mejorar un proceso, pero tú tienes una tarea que hacer porque tú más que nadie eres quien conoce tu negocio. Pero claro. O sea, yo quiero un estado de resultado, pero no te quiero pasar los gastos. Ah, ¿y cómo el asesor financiero va a saber de dónde salen los gastos tuyos? Adiós. Es verdad. Como dirían allá en la pista. Adiós. Oye, Adiós. entonces. Vea. No. Eso no es así. Entonces, hay un trabajo. Entonces, la gente tiene que, el emprendedor que busca una asesoría tiene que estar claro de que tú vas a buscar una asesoría que es como un acompañamiento, pero tú vas a tener que hacer una tarea. Y el asesor, pues también te va a decir cuáles van a ser los entregables o las acciones que él va a hacer para ayudarte o para apoyarte en ese proceso, pero tú tienes que hacer una parte. No es que va a venir y que toma. Incluso un No. niño, tú no le entregas un niño a una persona y toma, críalo y me lo entrega cuando tenga 15, ¿no? Así No. no. No, no, así no. Entonces con los emprendimientos es lo mismo. Entonces, luego de que ya usted tiene su propuesta de valor, su relación con el cliente, cuál va a ser ese segmento de cliente, sus actividades clave, recursos clave, socios clave, y que usted definió sus costos, o sea, los costos que va a tener este producto o servicio. Entonces, aquí viene lo lindo, lo que a la gente le gusta, de dónde que viene el dinero. Entonces, usted tiene que definir de dónde van a venir sus ingresos. Incluso ahí, después que ya yo tengo ese costo, que yo puedo decir si puedo vender la tasa a 150 o no. Porque cuando yo veo todos los costos, entonces yo digo, ok, si de costo, ok, la tasa nada más me cuesta 100, pero cuando yo le agrego todo lo otro, me llega a 145. O sea, yo no puedo ganar 5 pesos. No, espérate, mínimo vamos a ganar un No, porque 10%. no es un helado de fundita para tú ganarte 5 pesos. Exacto, entonces ahí viene la parte, en esta herramienta, usted también puede definir de dónde van a venir esos ingresos, cómo usted va a generar ingresos, que a través de la venta de las tazas, de los termos personalizados, de llaveros, ok, qué precio va a tener cada uno de esos productos. Y ahí, en base a eso, pues luego hay muchísimas otras cosas que se van a derivar de ahí, donde usted va a hacer proyecciones de ingresos, usted va a hacer proyecciones de gasto, usted va a hacer proyecciones de venta, ok, si yo lo que vendo es tazas, si vendo 500 tazas, voy a generar tanto y cuando les resto todos los costos, tanto de beneficio yo voy a tener. Toda esa información clara usted la va a poder tener, pero si usted no se detiene a elaborar ese plan de negocio, yo no sé, yo sé que yo estoy vendiendo taza y que en este mes yo creo que vendí como 500. Ay, ¿cuánto tú le ganaste? Bueno, no sé, eso hay que sentarse a verlo. Y así No, se pues, queda, así no, se pues, queda. no, pero así no. Y Mira, así se queda. claro que sí. Mira, antes de irnos, tengo un comentario de aquí de un oyente. Déjame decirte que ella es la presidenta de los ruteros, de los oyentes del programa, nuestra querida Rosana García, que dice que el tema arroja mucha luz para iniciar con la planificación de mi plan de negocio. Gracias infinitas. Pero mira, qué bien. Qué bueno, qué Dice, bueno. dice ella, punto importante, definir como orden sine qua non cuál es el servicio que yo como fundador quiero que reciba mi cliente y que eso no dependa de la personalidad de quien ofrece el servicio al cliente, sino que sea como una metodología de servicio que todos se ajusten y la integren en los procesos para que nunca se pierda la esencia original del servicio. Dice ella, me ha pasado que voy a un lugar X y tengo una experiencia con un nivel tan elevado que aunque no sea tan bueno el producto que estoy comprando, vuelvo al lugar por ese nivel de servicio, pero no recibo ese mismo nivel, eh, dice, pero no recibo ese mismo nivel, me voy sin comprar nada. Sí. Sí, porque Definitivamente, a veces se hace cambio de personal, lo que estamos diciendo, a veces se hace cambio de sí, sí, personal y yo claro, vuelvo y digo, ¿y dónde está la chica, la que me atendió la última vez? Porque me gustó cómo me atendió, ah, no, ya no trabaja con nosotros, o la ascendieron, o está en otro departamento. hay problema. Sí, entonces es un punto muy importante que ella mencionó ahí, es justamente eso, ese modelo de servicio al cliente o de experiencia de cliente ayuda a que no dependa de la personalidad del otro, porque nosotros somos todos Sí, diferentes. Todos somos diferentes. Si yo fundamento la experiencia de servicio que le van a brindar a mis clientes en el tipo de personalidad de mi servicio al cliente, no hay problema. Eso, ahí hay problemas porque no, eso eh, tiene que ser un esquema, eso tiene que ser como si fuera un molde.
Todo Exacto, el que pase por ahí se tiene que acomodar a ese molde. exacto, porque eso surge justamente de su visión como emprendedor, Exacto. de lo que nació en usted como emprendedor, para llevar esa propuesta de valor al mercado. Exactamente. Yarisa, lamentablemente se nos va el tiempo, pero la gente tiene la oportunidad de profundizar en estos temas y de escribirte cualquier Claro inquietud que sí. que tengas sobre el tema para poder seguir desarrollándose. ¿Cómo pueden contactarte? Sí, me pueden encontrar en las redes sociales como Reyes-Yariza. Pueden contactarme al 829-957-9630 y con gusto ahí estamos para servirle. Cualquier idea, cualquier aporte, cualquier claridad que ustedes quieran que le arrojen en alguno de estos puntos, busquen su modelo Canvas que le va a ayudar bastante. Ahí es, pues gracias de verdad por estar con nosotros como en cada oportunidad y traerle información de tanto valor a nuestros oyentes. Gracias a ustedes también por haber estado con nosotros durante estas 2 horas. Lamentablemente llegamos al final, pero mañana, si Dios lo permite, a las 5 de la tarde, volveremos a estar con ustedes en ruta. Ponte en ruta,